¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos de Emprende Valor en Vivo? Gracias por seguirnos a todos ustedes. Sé que cada día es un nuevo encuentro con ustedes y más ahora que vemos una coyuntura especial, ¿no? Muy tensos todavía por las elecciones. Veo que todos están preocupados, pero hay que tener fe, paciencia y creer que el país va a ser llevado a una buena solución democrática y esperamos eso con la ayuda de todos. Quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos en cada una de las transmisiones. Esta semana ha sido también bastante novedosa. Hemos seguido avanzando como siempre en las diferentes exposiciones que hemos tenido. Hemos comenzado pues con el día lunes, hemos estado hablando de lo que es la plataforma de aprendizaje con Fernando Peñaranda. Yo te animo a que veas esa conferencia, muy buena, porque Canopy Lab es una propuesta para que tú puedas desarrollar plataformas de e-learning. Hay cursos gratuitos, pero tú también puedes desarrollar tus propias plataformas. Mira la entrevista del lunes. El día de ayer hemos estado con Augusto Albán, hablando de cómo invertir de forma segura en unos fondos que maneja inversiones Coril. Así que mira la entrevista con Augusto, muy interesante, cómo incluso puedes también tener cuentas en Panamá y tener una cuenta de ahorro allá, una cuenta de fondos y ganar intereses. No te olvides que el día de mañana vamos a estar con Enrique Suárez hablando de domótica, viviendas y edificios inteligentes. Es bien interesante todo lo que se llama la domótica. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema, la verdad que es muy importante, creo, para todos, que tiene que ver con el tema de la contabilidad, que tiene que ver con los tributos. A veces nos hemos metido en problemas, primero a veces por desconocimiento, porque no conocemos el tema contable. También ha ocurrido que de repente nos hemos metido problemas por descuido, por desorganización interna de la propia empresa, o sea, no nos hemos organizado, no hemos cuidado la factura, la típica, ¿cuáles son las facturas tuyas? Están por ahí, ¿no? O la otra, el contador la tiene, entonces hay un desorden contable que trae de repente errores, multas. Yo mismo me he involucrado en algunas multas por desórdenes, lo tengo que confesar, y por falta de orientación alguna vez. Es por eso que hoy día hemos invitado a un especialista como es Richard Agapito. Él es asesor y consultor tributario empresarial. Él lleva asesora a muchas empresas grandes, medianas, así que es por ello que le hemos invitado hoy día, en esta noche, para que él también comporta con nosotros estos principios de cómo podemos nosotros manejarnos mejor contablemente. Bienvenido, Richard. Bien, muy buenas noches, estimado Pedro. El agradecimiento por la invitación a tu programa tan seguido, con tus oyentes, con tus seguidores, el agradecimiento respectivo, mi cordial saludo también para todos ellos. Y bueno, el agradecimiento por estar presente en la sesión del día de hoy con el tema cómo evitar problemas tributarios con la administración tributaria, con el fisco, con la SUNAT, para comentar algunos aspectos de cómo evitar riesgos, cómo anticipar algunas contingencias, tanto para las empresas como algunas personas naturales. Entonces, muy a gusto en esta sesión de hoy, y así que adelante para poder iniciar, Pedro. Perfecto, Richard. Mira, yo estaba justo en la parte introductora, y de repente un poco comencemos con esa parte, ¿no? ¿Cuál crees que son los principales problemas o fuentes que nos generan estos problemas que tenemos, ¿no? O sea, los problemas de que terminamos pagando sobre cosas, sobre multas en la SUNAT. ¿Cuál crees que son las fuentes que yo como empresario debo conocerlas y evitarlas para, por supuesto, no pagar de más? ¿Cuál crees, por favor, Rich? Sí, bien, dependiendo el tipo de organización, dependiendo el tipo de empresa, como todo empresario debe conocer cuáles son las obligaciones que derivan con el fisco, acá en este caso con la administración tributaria. Yo, por ejemplo, puedo iniciar un pequeño negocio dependiendo de lo que me voy a generar, lo que voy a vender, dependiendo a la proyección de mis ingresos, yo puedo ubicarme en el régimen tributario que más acorde me convenga. ¿Para qué?
para más adelante no evitar, digamos, sobrecostos tributarios, no evitar tal vez multas. Supongamos, es un pequeño negocio que voy a vender algo de 4,000 soles mensuales. Soy una persona natural, no soy empresa. Yo soy un pequeño productor, tengo mi bodeguita, no sé, algo vendo, zapatos, lo que fuera. Digamos, si yo proyecto que mis ingresos van a ser 4,000 soles, de hecho que voy a ubicarme en el régimen pequeño y solamente voy a pagar una cuota única. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay algunos empresarios que, si bien es cierto, son personas naturales, que pueden estar ubicados en regímenes tributarios pequeños y pagar la cuota que corresponda, pero por desconocimiento muchas veces se van, digamos, a un régimen tributario mayor, como conocemos los 4 regímenes tributarios: nuevo RUS, régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general. Tal vez por desconocimiento, a veces se van a la categoría del régimen MIPE tributario, que ahí sí voy a pagar propiamente impuesto a la renta y voy a pagar un tributo que causa mucho dolor de cabeza a los empresarios, que es el famoso IGB. Ese famoso IGB, más que todo, que todos los meses que tenemos que cancelarlo, y que muchas empresas son de servicios y tienen ese dolor de cabeza, porque así como emiten la correspondiente factura, por ejemplo, pagan el IGB, pero tienen el tema del crédito fiscal. Muchas veces no tengo compras, entonces mi IGB de ventas, mi impuesto a pagar, sale un poco alto. Entonces ahí viene el problema, porque si bien es cierto, también hay que mencionarles a nuestros amigos empresarios que hay ciertas facilidades para el tema del pago. Por ejemplo, el tema de famoso IGB justo, que me dan una tregua de 3 meses para poder cancelarlo sin multas y sin intereses, que muchos empresarios sí lo saben, pero más que todo me dirijo a las personas que todavía no lo tienen claro o empresarios que todavía no desconocen de ello. Tengo esa facilidad y evitar, por ejemplo, multas e intereses. Otro temita también sí. Richard, quería hacerte una repregunta porque has dicho algo interesante con respecto al tema de servicios, ¿no? O sea, al final, a veces la presión de las empresas hace que uno comete errores, ¿no? De una manera u otra. Dice, yo quiero factura, pero a veces, como tú dices, y a mí me sucedió hace unos años donde una empresa me dice, no, me tienes que dar factura, ¿no? Entonces yo digo, bueno, era un servicio nada más, era una consultoría y no había más gastos que los míos, ¿no? O sea, porque más era la experiencia que estaba cobrando. Ok, y le emitimos la factura, pero después me doy cuenta que lo más adecuado hubiera sido darle un recibo de honorarios profesionales, más que darle una factura. Porque, ¿sabes por qué? Porque no era solo el IGB, sino también me iba a caer también en la renta que iba a declarar en el año, porque va a salir así recontra grande, ¿no? Porque no tengo gastos y al final la renta se hace muy grande, ¿no? Y la verdad que ese es un problema que sufren, me parece, cuando tú haces servicios, ¿no? Sí, específicamente, si yo soy, por ejemplo, por eso al inicio decíamos que yo, dependiendo del tipo de negocio, el tipo de servicio, o siendo persona natural sin generar actividad empresarial, yo puedo ubicarme también siendo generador de renta de 4ª categoría. Yo soy un profesional, tal vez ingeniero, abogado, contador, lo que fuera, por ejemplo, y si presto servicios de forma independiente, yo voy a ser generador de renta de 4ª categoría, voy a emitir mi correspondiente recibo por honorarios, y si es que yo al año, por ejemplo, no supero las 7 UITs, aproximadamente 30,000 soles y picos, entonces yo no voy a pagar renta, no voy a tener que, digamos, pagarle al fisco. Entonces, pero de esa forma, si yo presto servicio de forma independiente, yo ya estoy ahí, solamente voy a pagar renta anual. Si es que superara ese monto, voy a pagar impuesto a la renta, digamos, anual. Pero si yo ya realizo actividad empresarial, yo me dedico al negocio en sí, la combinación de capital y trabajo, entonces yo ya sí tengo que ubicarme necesariamente en cualquiera de los 4 regímenes tributarios. Y, por ejemplo, siempre a veces hay consultas o a través de amigos, a través de familiares, dicen, yo soy un vendedor que tiene mi puesto en el mercado de abastos, por ejemplo. Y le preguntamos, ¿cuánto vendes al año? Aproximadamente 50,000 soles. Me preguntan, ¿estoy obligado a tributar o no? Bueno, para decirle, por ejemplo, comentando esta consulta, si yo soy un vendedor, un mercado de abastos que vende, por ejemplo, hortalizas, verduras, ciertos bienes que prácticamente son desde el campo hacia el mercado, yo soy un vendedor de ellos, soy persona natural, ojo, sin crear empresa en sí, yo puedo ubicarme en una categoría especial del régimen único simplificado. En esta categoría, por ejemplo, hasta 60,000 soles anuales, yo no pago impuesto alguno. Eso es una excepción.
En el nuevo RUS hasta 60.000 soles. Si yo vendo, por ejemplo, frutas en el mercado, hasta 60.000 soles en el año máximo, yo no pago impuesto. Otros temas, por ejemplo, yo podría estar, digamos, si yo proyecto, por ejemplo, estoy iniciando mi negocio. Pero discúlpame, Richard, ahí solamente quería hacerte una observación o una consulta más que todo. Cuando hablamos de RUS y tú hablas hasta 60.000 soles, pero el RUS no puede emitir factura. Exactamente, ahí hay que evidenciar, porque si, por ejemplo, yo en el mercado de abastos, por lo general mis clientes, y es un tema muy importante y te agradezco la pregunta, porque si mis clientes son personas naturales o tal vez son otros, digamos, que están en misma calidad económica, yo solamente les voy a emitir una boleta de venta. Pero si yo veo que mi nicho de negocios, mis clientes son empresas y que me van a pedir factura, lógicamente ya no voy a poder estar en el régimen único simplificado. Tendré que pasar a la siguiente categoría, tal vez régimen especial, régimen MIPE tributario o tal vez el gran régimen como es el régimen general. Por eso digo, cuando yo me constituyo como negocio a los empresarios, debo pensar quiénes van a ser mis clientes, quiénes van a ser mis proveedores, y ese es un punto muy importante porque, por ejemplo, si yo voy a emitir facturas, mis clientes me demandan facturas, yo por lo general voy a tener que ver que mis proveedores también me emitan factura. ¿Para qué? Para evitar el tema que tenga un crédito fiscal y a la vez tenga un IGB de ventas para poder solamente pagar la diferencia del IGB. Y esto pasa porque, Pedro, porque a veces hay un tema de problema, como yo vendo con facturas, emito facturas por mi venta de bienes o prestación de servicios, pero mis proveedores no me dan factura. Y ahí ya tengo un problema, porque mi IGB de mis ventas salen altos y termino pagando un impuesto excesivo. Y eso se puede evitar. Si mis proveedores son todos aquellos que dan factura, entonces va a neutralizar, va a disminuir ese importe que finalmente voy a pagar. Richard, al respecto has tocado un tema muy, muy clave, ¿no? Porque, mira, hablando del tema de las compras, el mercado perfecto es que todos mis proveedores sean formales al 100%, emitan factura. Pero ¿qué ocurre? Mucha grande del mercado peruano, y aunque no lo creas, tú me hablas del RUS, pero el RUS también está en Gamarra, está en el mercado central, y son grandes, o sea, son grandes importadores. Yo cuántas veces, por ejemplo, en un momento estuve en el negocio de juguetes, y nosotros comprábamos por cajón, o sea, veníamos a compañías, le facturaba, pero el gran problema que yo cuando cotizaba el precio, la muestra decía, facturas, ¿no? Sí, no hay problema, factura. Entonces, cuando iba ya a hacer la compra, cerraba el negocio, me decía, sabes, solamente puedo facturar el 50%. Y la verdad que ya había escogido mi cliente la muestra que yo había llevado y ya le estaba comprando al importador. Entonces yo digo, bueno, ya, caballero, dame. Y ocurre lo que tú dices, el gap se va agrandando, ¿no? Porque lógicamente ya no me factura toda la compra, sino la mitad. Y eso ocurre muy frecuentemente, hay mucha informalidad. Entonces, ¿cómo hago yo para formalizar a mis proveedores? ¿Voy a tener que cambiarlos o buscar otros nuevos? Pedro, has tocado un tema muy importante y justamente que como política de Estado, como política fiscal, digamos, se intenta ya de varios años, no es algo nuevo, no estoy inventando algo nuevo, es el tema de la formalización de las empresas. Ese es un tema clave, digamos, que tiene que realizar el Estado, bueno, a través de la administración tributaria y que ya desde varios años se intenta formalizar a muchas empresas, porque solamente en los últimos años se ha estado enfocando en el tema recaudatorio, pero creo que también muy importante debe abarcarse a la formalidad. Y permite comentarte una tipo anécdota. Hace algunos años nos llamaron, por ejemplo, tú has comentado el tema de Gamarra. Hace unos años nos llamaron por un tema de consultoría a una empresa. Y inicialmente yo dije, Gamarra de tener, bueno, algunos son regular empresas, pero otros son pequeños. Yo inicialmente pensaba equivocadamente que me llamaban de una empresa pequeña o mediana por ahí. Sin mencionar el nombre de la empresa, esa empresa facturaba casi 80 millones anuales.
me di con la sorpresa. Y es una empresa que tal vez no era tan conocida. Entonces, imagínate, con 80 millones anuales, imagínate las más reconocidas. Entonces dije, eso lógicamente ahí no estamos hablando de una empresa nuevo RUT ni de régimen especial, estamos hablando de aquellas empresas que están ubicadas en el régimen general y que te pagó impuesto a la renta, pagó IGB, llevo todos los libros contables que pueda tener, demás obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, digamos, por eso ver el régimen tributario que tenga que ver. Respondiendo a tu pregunta también, dependiendo del tipo de negocio, si es que, por ejemplo, mi proveedor no me entrega factura, tendré que ver otra posibilidad de algunas alternativas. Ojo, hay que recordar que también si yo soy importador de bienes o importador de servicios, por lo general, al momento de nacionalizar los bienes, yo estoy obligado a pagar el impuesto. Por la nacionalización de los bienes, pago ese 18%. Entonces, ahí yo tengo crédito fiscal. Y ese crédito fiscal me va a ayudar a poder neutralizar el IGB de mis ventas. Y como no es mucho, muchos empresarios, en vez de comprar en mercado nacional, importan. Y al importar, converso con algunos empresarios, dicen, me cuesta menos hacer la importación que en comprar en mercado nacional. Y bueno, y ahí todavía tienen una alternativa más, que ahí de todas maneras sí o sí van a pagar IGB. Hay un crédito fiscal y que va a reducir el IGB de las ventas. Esa también es otra alternativa de decisión, por ejemplo, si compro en mercado nacional o compro en mercado externo, dependiendo cómo me maneje mi negocio. Y, por ejemplo, también hay algunas empresas, por ejemplo, todos sabemos que el año pasado ha sido, a nivel económico, ha sido, digamos, un año no tan deseable, ¿no? A nivel empresarial. Y este año, por ejemplo, si los empresarios, más o menos de acuerdo a sus proyecciones de sus ventas, pueden tal vez reducir la carga tributaria. ¿Cómo puedo reducir la carga tributaria? Por ejemplo, si el año pasado, como en enero del año 2020, al inicio de años, creo que nadie es ni el menos pesimista imaginaba todo lo que iba a suceder con el tema de la pandemia. Nadie creó toda esta situación. Entonces, inicialmente hay empresas que facturaban 20 millones, 5 millones o 1 millón de soles. Entonces, se ubicaban en el régimen tributario que corresponda. Entonces, llega la pandemia y las ventas, como todos sabemos, han disminuido, se fueron prácticamente al suelo y muchas empresas han terminado en pérdidas tributarias el año pasado, el año 2020. Entonces, analizando la coyuntura económica, si yo soy empresario y sé que mis ventas prácticamente han bajado tremendamente, yo puedo iniciar el siguiente año, llámese año 2021, cambiándome de un régimen tributario. Si antes, por ejemplo, estaba en un régimen MIPE tributario que pagaba a través de una escala progresiva un impuesto de 10% o 29.5%, yo puedo ubicarme tal vez, dependiendo de la actividad, ojo, si es que tuviera permitida, yo puedo ubicarme en el régimen especial de renta y solamente pagar 1.5% de mis ventas mensuales y evitarme tal vez el pago también, mejor dicho, el tema de algunas obligaciones formales, menos carga tributaria, el IGB sí lo pago por si acaso, pero hay formas de disminuir y adaptándome a la coyuntura económica en la cual vivimos. Es por eso el empresario al momento de constituir o en el transcurso de su vida económica debe, digamos, analizar estas situaciones con la finalidad, digamos, de evitar riesgos, evitar sanciones, por ejemplo, evitar pagos excesivos dentro de la norma legal, porque el tema del cambio de un régimen tributario a otro solamente se puede hacer, digamos, en enero. De un régimen mayor a un régimen menor, solamente esa modificación lo puedo hacer en el mes de enero. En cambio, por el contrario, aquellas empresas que sí, lógicamente, sus ingresos van aumentando paulatinamente, pueden iniciar, por ejemplo, en un régimen especial y si es que sus ingresos superan los 525,000 soles anuales, tendría que pasarse obligatoriamente a un régimen mayor y eso sí lo puede hacer en cualquier mes del año. Por eso es muy importante la planificación de lo que vendo, verificar, por ejemplo, el tema de mis clientes, el tema de mis proveedores, cuál va a ser mi mercado nacional o va a ser mi mercado externo. Por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, venden bienes, venden en mercado peruano, pero a algunas de ellas se les abre el mercado internacional y comienzan a exportar bienes. El hecho ya de comenzar a exportar bienes, yo posteriormente, ese IGB que me trasladan mis proveedores, yo lo puedo solicitar en devolución.
Es decir, yo exporto, no sé, supongamos algunas uvas, por ejemplo, al exterior. Por ejemplo, uvas, las empresas agrícolas exportan uvas, por ejemplo. Ese tipo de empresas posteriormente solicitan la devolución de lo que se llama en el argot tributario, se llama saldo a favor del exportador. Ese IGB que le trasladan sus proveedores se los devuelven. Entonces, ahí es una forma también de financiamiento, porque ayuda a la empresa. Ese dinero, por lo general, ya lo utilizo para los fines que considere conveniente. Es un tema de planificación también y a la par también de evitar ciertos riesgos que pueda tener y que pueda incursionar adelante. Y un tema también es por el tema de desconocimiento del empresario. Uno es por el tema de desconocimiento o a veces también en algunos casos el empresario a veces digamos, no sé si lo toma a la ligera o en todo caso no quiere hacerlo, pero puede estar prácticamente incursionando en ciertos riesgos en temas tributarios. Un ejemplo nomás, como todos sabemos, por lo general, si yo tengo empresa, todos mis gastos, todos mis costos son para la empresa. Algunas empresas por ahí, digamos, hay algunos gastitos por ahí que ingresan a la empresa, pero son gastos personales. Eso no debería ingresarle porque más bien eso me genera un riesgo, me genera un problema y que a la postre me va a salir más oneroso, más caro todavía, porque puedo estar en el tema de multas. La administración tributaria también ya va generando un antecedente, prácticamente todo un legajo documentario de mi información histórica, cómo he salido, cómo he venido tratando y que posteriormente pueda resultar tal vez en alguna posible fiscalización. Entonces, hay diversos aspectos a tener en cuenta. Ahora, mira, hay unos comentarios que nos han ido haciendo, así que quisiera un poco también que lo pueda leer. Teresa nos escribe, bueno, buenas noches, Teresa. Ella preguntaba sobre lo que dijiste. Ella ha hecho dos preguntas, pero la primera es, ¿qué quiere decir el IGB justo? Creo que tú comentaste. Sí, bueno, esta es una facilidad de pago, en principio. Es una facilidad de pago para aquellas empresas que facturan hasta 1.700 UITs y que, por ejemplo, por mencionar algo, la declaración del periodo tributario abril, que por lo general vence los 10, 20 días del siguiente mes. Supongamos yo ya declaré mi IGB del periodo abril y me resultó a pagar, supongamos, 50,000 soles de IGB. Mi área financiera, mi gerencia financiera no tiene el suficiente dinero para poder pagarlo. Como yo soy una empresa que factura, por ejemplo, mis ingresos yo he proyectado que van a ser, supongamos, 2 millones de soles anuales. Entonces, yo estoy ubicado en el régimen MIPE tributario. Entonces, yo puedo, digamos, al momento de presentar su declaración, su contador, su tributarista o la persona que lo apoya, o incluso hay algunos empresarios que hacen de todo, hasta la contabilidad lo hacen. Entonces, al momento de presentar su declaración, tienen que marcar una opción que dice SIGB justo. ¿Qué significa? Que me da la administración tributaria, el MEF específicamente ha creado esta figura, de darle una facilidad tributaria de esperarte, a ti amigo empresario, esperarte 3 meses que no te va a estar molestando ni con órdenes de pago ni con cobranzas coactivas. Te va a esperar 3 meses para que, digamos, le logres pagar, digamos, sin intereses y sin multas. Entonces, supongamos, vence el día de hoy, estamos 19 de mayo, entonces tendría 3 meses todavía, me va a esperar la administración tributaria para que yo le cancele este IGB. Entonces, es una facilidad de pago que tienen aquellas empresas que facturan hasta 1.700 UITs. Es una facilidad que muchas empresas del régimen MIPE tributario sí, digamos, lo hacen y eso se ha corroborado y perfectamente me da caja también porque ayuda a la gerencia financiera a poder afrontar otras obligaciones para otros fines. Y eso también te ayudaría en el caso de las empresas que dan crédito, ¿no? Tú das crédito a 60 días, entonces lógicamente no tienes plata, ¿no? Porque has emitido la factura y lo vas a cobrar en 60 días o a veces se puede ir a más periodo. En cambio, con esa protección declaras hoy día, pero no tienes la plata. Cuando te abonen ya puedes pagarlo, ¿no? Yo creo que ayuda bastante eso, ¿no? Efectivamente, porque tú lo has dicho, hay muchas empresas que trabajan de esa forma. Por ejemplo, mis clientes, digamos, yo soy una empresa XYZ, digamos, y mis clientes me van a pagar en 60 días. Tú sabes el tema de la pandemia.
digamos, un poco difícil el tema económico, y mis clientes, digamos, emito mi factura, supongamos, con fecha mayo, y me van a pagar en 3 meses. Incluso hay empresas que todavía te pagan, digamos, a 4 meses, más tiempo. Pero si yo declaro esa venta, la administración tributaria, yo hago la declaración respectiva, y, digamos, entre unos días, si yo no cancelo, me va a llegar la orden de pago, que es un documento que me exige la deuda tributaria. Y si es que yo no cancelo, digamos, me puede posteriormente llegar otro documento llamado resolución de cobranza coactiva, donde me exigen ya de forma forzosa el pago del impuesto y me dan 7 días hábiles. Si yo no cancelo esa deuda en 7 días hábiles, posiblemente me inicia una medida cautelar, que lo más clásico, lo más recurrente, conlleva el embargo de cuentas, que hay diversas formas de embargo. Lo más recurrente es embargos en cuenta. Y a la vez se crea otro problema, porque muchas veces hay el embargo de cuentas. Supongamos, mi deuda es por 1,000 soles y yo tengo, digamos, aperturada 3 cuentas bancarias. Inicialmente esa notificación va a ir, digamos, a las empresas del sistema financiero, y van a notificar por esos importes. Si bien es cierto, ya esto un poco se ha regulado, se ha subsanado, pero hay todavía algunas empresas que todavía tienen este problema. Pero entonces, este tema de IGB justo me permite justamente... No, a ver, ahí solamente para que nos aclares. Sí. O sea, por ejemplo, tú dices, si yo tengo 3 bancos, imagínate, tengo 1.500 soles, pero suelta la SUNAT la orden de 1.000 soles, ¿me va a cobrar en las 3 cuentas? Ya, ahí es un buen punto, buena consulta, porque inicialmente en años anteriores, por ejemplo, yo soy la administración tributaria, tú eres la empresa, por ejemplo, y tu empresa tienes aperturada, digamos, 3 cuentas bancarias en 3 entidades financieras diferentes. La notificación, como el ejecutor coactivo necesita cobrar, porque su función es eso, digamos, la notificación puede ir a los 3 sistemas, a las empresas del sistema financiero, a las 3. Lógicamente va a cobrar en una, pero la notificación va a las 3 empresas del sistema financiero. Pero eso, ¿qué me conlleva? A un problema que muchas veces, para después que el ejecutor coactivo sí envía la notificación que ya diga, se cobró, se canceló la deuda, por tanto se deje sin efecto la notificación de cobranza coactiva. Pero es un problema porque muchas veces los bancos demoran en destrabar esa medida cautelar. Lógicamente, ojo, el impuesto solamente se cobra una sola vez, se cobra por el importe que corresponde. Yo digo el tema administrativo que conlleva esto, que muchas veces a las empresas les conviene esto. No, aparte te quita liquidez, pero se soluciona si tú mandas un fraccionamiento, ¿no? Ya comienzas un fraccionamiento y con eso ya se libera el monto de tu cuenta, ¿no? Que es una medida para salirte de ese, porque normalmente se cogen el monto para cobrarse, pero creo que tú tienes la posibilidad de fraccionar tu deuda para poder disponer del efectivo, ¿no? Sería bueno que lo expliques eso. Sí, ese es otro punto muy importante, esa es otra facilidad de pago que se le da. Por ejemplo, sigámoslos con los 1,000 soles del periodo abril, que yo he generado la deuda. Yo tengo esa facilidad tributaria de poder solicitar un fraccionamiento, incluso con aplazamiento de la deuda. Yo le solicito a SUNAT que esta deuda, por ejemplo, de 1,000 soles, sea en materia de fraccionamiento. Lo puedo fraccionar en 6 meses, 1 año, máximo 3 años, lo puedo fraccionar hasta 6 años. Pero, digamos, ya esa es la voluntad, esa es la petición que hace la empresa a la administración tributaria. Pero hay un punto muy importante que debemos rescatar. Por ejemplo, como hasta el año pasado el gobierno, a raíz de la pandemia, implementó un mecanismo de fraccionamiento tributario más llamado, digamos, más conocido como RAF, el nuevo RAF. Entonces, ese mecanismo de fraccionamiento tributario, por ejemplo, hoy 19 de mayo, hoy presentaba mi solicitud de fraccionamiento, y si es que yo tenía por ahí cualquier orden de pago o, digamos, cualquier resolución de cobranza coactiva en curso, desde el momento que yo presentaba mi solicitud de fraccionamiento, cesaba cualquier acción coactiva, o sea, se suspendía desde el momento del día de hoy que presentaba mi solicitud del nuevo RAF. Ese RAF, esa facilidad tributaria que implementó el gobierno y que solamente estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, le favoreció a muchas empresas porque permitió, digamos, que se cesen o se terminen las acciones de cobranza coactiva, porque ya había solicitado un fraccionamiento de la deuda tributaria.
pero ese fraccionamiento ya acabó, ya terminó, solamente fue hasta el 31 de diciembre del año 2020. Ahora, si bien es cierto, solamente sigue ese fraccionamiento tributario especial para el sector turismo, para aquellas empresas como están golpeadas económicamente, se le da esa facilidad todavía que siga para el sector turismo, pero solamente estamos hablando de un sector económico. La gran mayoría de empresas ya no tiene esa facilidad. Si bien es cierto, hay un fraccionamiento general, pero ahí viene un problema. Por ejemplo, si yo no soy empresa del sector turismo, tengo mi deuda del mes de abril, entonces yo solicito el fraccionamiento, pero mientras no esté aprobado el fraccionamiento que estoy presentando el día de hoy, mientras no esté aprobado, el ejecutor coactivo todavía puede seguir cobrando, exigiéndome coactivamente el pago de esa deuda. Y ese es un gran problema, que digamos, algunas empresas lo tienen, porque las empresas tienen toda la voluntad de cancelar esas deudas, pero como todavía no está aprobado, que aproximadamente puede durar 30, 45 días, dependiendo en qué momento la administración tributaria me apruebe esa solicitud de fraccionamiento, el ejecutor coactivo puede seguir cobrando. Lo ideal es que... Okay. Una pregunta, o sea que yo pido un fraccionamiento en línea, no es automático, sino se toma un tiempo de respuesta. Pero creo que es a la semana, ¿no? ¿O cuánto demora en promedio? Dependiendo, digamos, el plazo son los 45 días, pero muchas veces la administración tributaria lo puede hacer en 2 semanas, en un mes, pero sí tiene que haber una respuesta aprobatoria de la SUNAT, donde te dice, señor contribuyente, empresario, tu solicitud ya está aceptada. Por tanto, ahora te envía un cronograma de pago tipo préstamo para que tu empresario comiences a pagar según las fechas establecidas. Ese es el fraccionamiento regular, que eso siempre, ojo, eso siempre ha estado, ese fraccionamiento, siempre ha estado el contribuyente, la empresa, lo solicita y mientras no tenga una solicitud de aprobación, todavía incluso el ejecutor podría estar dentro de sus facultades a seguir cobrando. Pero como inicialmente te mencionaba, a raíz del año pasado, a raíz de la pandemia, surgió, el gobierno implementó un mecanismo especial que es llamado RAF, que eso era más factible, mejor para las empresas, que bueno, lamentablemente terminó el año 2020 y que se está solicitando que se debió ampliar también para este año, porque la situación económica todavía no está tan mejor, digamos, todavía muchas empresas tienen esos problemas de liquidez. Sí, ahí hay un tema que has tocado importante, ¿no? Yo veo que realmente la SUNAT y el gobierno, el MEF, a través de la SUNAT no ha apoyado en forma adecuada a los empresarios en medio de la pandemia. Se sigue manejando todo como si fuera el 2019, salvo algunas opciones como lo que tú has comentado, como el RAS y otras, pero no se ha habido, realmente no ha habido amnistía tributaria, por ejemplo, no ha habido alguna rebaja para que la gente se ponga al día. Entonces, esos son algo que tiene que haber cambios y esperamos que las nuevas autoridades tomen nota, ¿no? Porque realmente si queremos reactivar las compañías, y como bien lo comentas, el 2020 ha sido un año muy duro para muchas compañías y ahorita el 2021 están que reflotan, el Estado tiene que proveer herramientas. No solo es cuestión de un programa de reactiva que es deuda, sino también por el tema tributario, por el tema de multas, también se desahoga un montón si es que se apoya a las empresas, ¿no es cierto, Richard? Sí, específicamente lo que el sector empresarial solicitaba que se amplíe, por ejemplo, esta facilidad tributaria del RAP para todo este año. Lamentablemente no sucedió ello, solamente se dejó esta posibilidad para el sector turismo, solamente para ese sector. Y si bien es cierto, hay sigue el fraccionamiento normal que todos conocemos a nivel, todas las personas que estamos en el argot tributario, sigue esa norma de antes, pero hay un problema, que mientras no se apruebe esta solicitud de fraccionamiento, el ejecutor coactivo puede seguir cobrando. Ese es un gran problema. Ahora, si bien es cierto, sí, el gobierno implementó el año pasado ciertas facilidades, cierto alivio tributario. Por ejemplo, desde el 16 de marzo del año 2020 hasta el 30 de junio, digamos, se iba a inaplicar sanciones. Muchas empresas pueden haber cometido algunas infracciones,
por la misma coyuntura. Esos primeros meses de la pandemia prácticamente, al menos en el mes de abril, prácticamente todos estábamos en nuestras casas. No había, las oficinas de la empresa todas estaban cerradas y posiblemente pueden algunas de ellas haber cometido ciertas infracciones. Entonces, y cada infracción tiene su respectiva sanción. Entonces, el gobierno público, la administración tributaria, digamos, una inaplicación de sanciones desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio. Cualquier infracción cometida no se sanciona, no se cobra la respectiva multa, dependiendo. Pero desde el 30 de junio hacia adelante, todo vuelve como no hubiera pasado. O sea, cualquier infracción que cometa un pequeño contribuyente, gran empresa, se sanciona con la multa respectiva. Salvo que para algunas provincias, algunos departamentos que todavía siguió la inmovilización obligatoria, para esas ciudades todavía se le permitió que no se les iba a cobrar multa.